Todos, ¿qué tal? Bueno, esto va a ser un repaso para el quiz 1. Literal, vamos a hacer el quiz que a mí me salió cuando yo vi la materia, pues. Entonces, probablemente el quiz que ustedes hagan vaya a ser muy similar a este, o por lo menos con el mismo nivel de dificultad. Ya saben, pueden hacer este quiz a la par conmigo, pueden ir parando el video o hacerlo y luego ver el video para ver cómo se hacía, si se trancan. Y si dominan este contenido, si van a hacer estos dos ejercicios, ya van a estar preparados para el quiz. Entonces vamos con el primer problema. Y nos dice, vale 10 puntos. En esta oportunidad un casino virtual te ha contratado para desarrollar un juego 1 versus 1, denominado camarada versus ondulado. Ya vamos a ver qué significa camarada y ondulado. El objetivo del juego es tener más puntos que el oponente. Los mismos tendrán 3 turnos cada uno. La idea de este juego particular es que a través de un par de algoritmos, los cuales tendrás que diseñar e implementar, se establecerá la puntuación final de cada jugador. El juego comenzará estableciendo el rol de cada jugador, es decir, si el jugador A decide tener el rol de camarada, entonces el jugador B le tocará ser ondulado, y viceversa, es decir, si el A decide ser ondulado, entonces el B será camarada. Es decir, el jugador A determina su rol y el rol del jugador B. Para determinar el ganador deberá diseñar un algoritmo teniendo 3 números aleatorios generados por un algoritmo dado por nosotros. Se verifica si son camaradas ondulados según el rol del jugador y realice la respectiva suma de dichos números para cada jugador. Es decir, tendrá que realizar un algoritmo que define la puntuación sumando 3 números camaradas para el jugador con este rol y de igual forma para el jugador con el rol ondulado. Al obtener las puntuaciones finales de cada jugador deberá imprimirse por pantalla el ganador y el perdedor del juego con sus respectivas puntuaciones. Es decir, que nos están pidiendo aquí, nos están pidiendo un juego. Esto lo voy a copiar. Vamos a hacer entonces ejercicio 1.py. Entonces, nos están pidiendo un juego que, si yo máximo soy el jugador A y decido ser camarada, entonces jugador A, si yo decido ser camarada de una vez, entonces el jugador B debe ser ondulado, ¿no? Y si yo decido ser ondulado, el jugador B automáticamente va a ser camarada. ¿Qué más nos está diciendo? Nos está diciendo que entonces el juego va a consistir de 3 turnos en los cuales se va a generar un puntaje para cada uno. ¿Y cómo van a ser estos puntajes? Bueno, dependiendo. Camarada, si que no vamos al final, nos da algunas definiciones. Un número camarada, definimos un número camarada como aquel número natural en donde cada dígito que conforma dicho número es el mismo. Por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Es decir, todos los números que lo conformen tienen que ser el mismo. Esto es un número camarada, esto es un número camarada, esto es un número camarada. Y por otra parte, ondulados, dice todo número natural de forma AB, AB, AB. Por ejemplo, el número 121 o el 13131 son números ondulados. Es decir, tienen un patrón repetitivo. Por ejemplo, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 7, 8, 7. O sea, de esta manera. En nuestro caso nos están pidiendo que sean... lo vamos a hacer con números de 3 dígitos. Es decir, desde el número 100 hasta el número 999. Entonces, un ejemplo para número camarada de este tendría que ser, por ejemplo, el 111, el 200. Literal, estos van a ser los números posibles que va a tomar número camarada. Y por otra parte, ondulados pueden ser 121, 131, 141, qué sé yo, 211, 254, 677. Aquí hay más, pero bueno, ven el patrón de repetición que va a ser el primer número, el segundo número y el último número igual al primero.
En este caso porque vamos a tener solo del 100 al 999. Entonces esos son números camaradas y ondulados. Y entonces con un algoritmo que nosotros les vamos a dar, que va a ser el random, que ya ustedes saben cómo se usa el random, pero igual lo voy a explicar. Se va a generar un número random que tú como programador vas a hacer una función, un algoritmo que te va a decir, mira, el número que se generó es un ondulado, por ejemplo, si le toca al jugador A. Si es un ondulado, entonces bueno, tú lo vas a guardar en la primera ronda. Y así vas a ejecutar 3 veces el código para que se guarde 3 números para este. Por ejemplo, aquí se va a guardar el número 111, 444 y 777. Y para camarada, que se va a guardar este y este. Luego la suma de estos 3 números va a ser el total del A. Y la suma de este número va a ser el total de B. El que tenga un número mayor va a ser el ganador. ¿Okay? Entonces básicamente va a ser un programa que va a ejecutar. Mira, dame un número para ondulado. Como si tiráramos unos dados. El jugador A va a tirar los dados y va a anotar su resultado. Resultado 1. Lo mismo va a hacer el jugador B. Luego va a volver a tirar A. Luego B. Y así hasta que tenga 3 resultados cada uno. Y se sumen y vea cuál es el ganador. ¿Ok? Entonces, primero que nada, bueno, vamos a pedirle al usuario, ¿verdad? Usuario A. Y le vamos a pedir como input ingrese qué tipo de rol tendrá. Si quiere ser camarada, o 2 si quiere ser ondulado. Aquí que vamos a tener que hacer, bueno, vamos a tener que hacer una comprobación de que el usuario está poniendo o 1 o 2 para camarada o para ondulado. Eso lo podemos hacer, como sabemos, con un ciclo while y le ponemos, mira, usuario A, es decir, lo que ingresó el usuario A, si es distinto a 1 y si usuario A es distinto a 2, entonces me va a volver a pedir esto. Pues le vamos a poner aquí un mensajito. Ingreso inválido. Por favor, ingresa qué tipo de rol será. ¿Okay? Si lo corremos para probar, bueno, dice ingrese qué tipo de rol tendrá. Si le damos 1, fino, el programa terminó. Si le volvemos a dar, si le damos 2, también terminó. ¿Qué pasa si ponemos otro número que no sea 1 o 2? Nos dice, por favor, ingrese. Nos dice ingreso inválido, por favor, ingrese qué tipo de rol tendrá. Si le damos una letra, también nos sale el error y nos vuelve a pedir. Entonces solo acepta 1 y 2. Fino, la comprobación ya está lista. Entonces, que ya hemos dicho que si el usuario A decidía ser camarada, el usuario B iba a ser ondulado. Y si el usuario A decidía ser ondulado, el usuario B tenía que ser camarada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente con un if le preguntamos si el usuario A es igual a 1, entonces usuario B lo vamos a igualar a ¿qué? A ondulado. ¿Por qué? Porque usuario A ya pusimos que iba a ser camarada, ¿no? Y bueno, y usuario A lo vamos a igualar a camarada. ¿Por qué estoy igualando usuario A a camarada? Bueno, porque aquí usuario A lo igualamos fue a 1 o a 2. Entonces aquí le estamos definiendo que va a ser camarada literal y a B ondulado.
¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, que el usuario A seleccione el número 2. Por lo tanto, usuario B va a ser camarada. Y usuario A va a ser ondulado. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el usuario aquí seleccionó 2, que era que ondulado. Entonces el usuario A lo vamos a igualar ondulado. Y por regla del enunciado, B va a ser lo contrario, es decir, camarada. Entonces ya tenemos la selección de qué va a ser cada usuario. Vamos a hacer unos prints. Y aquí vamos a poner, bueno, mira, con un punto format, ya sabemos cómo se usa. Pones la F, una F y luego la string, y entre corchetes el dato o la variable que va a cambiar dentro del string. Entonces el usuario A es, le pasamos entonces la variable usuario A para que me la imprima, y vamos a hacer otro print y va a ser igualito a este. Nos va a decir el usuario B es, y le pasamos la variable que haya tomado usuario B. Entonces aquí nos va a imprimir o usuario ondulado camarada o ondulado camarada, si se metió en el if o si se metió en el else. Ahora aquí vamos a definir dos listas que van a ser las listas de los números ondulados y las listas de los números camaradas. ¿Cuáles van a ser estos números? Bueno, van a ser números elegidos aleatoriamente, como nos decía, con la función random. La función random, tenemos que importar el módulo del random, que es simplemente import random. Y si nos vamos aquí a go definition, nos abre el archivo en el cual están las funciones de random. Nosotros vamos a usar una que se llama randint, que simplemente nos devuelve esta, que simplemente nos retorna un número entero en el rango de A a B, incluyendo estos dos puntos, tanto A tanto y B. Entonces, ya que importamos ese archivo, entonces podemos usar random y lo ponemos así. Por ejemplo, la variable x vamos a hacer que se iguale a un número random punto la función randint, esto es un método, entre 100 y 999. Entonces del archivo random agarramos la función randint y del 100 al 99 al 999 nos va a generar un número aleatorio. Y eso, bueno, si lo imprimimos vamos a ver cómo funciona. Ok, aquí nos imprimió un número random, 942, 342. Entonces, bueno, aquí nos está haciendo números random entre 100 y 999, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer dos listas. Una lista que entonces les dije que va a tener los números camaradas. Lista de los números camaradas. O sea, por ejemplo, aquí va a haber el número 111, 444, 111. Entonces, aquí vamos a introducir los números camaradas que se generen. Y luego lista ondulados, y aquí vamos a introducir los números ondulados que generemos, por ejemplo 232, 565, 434, ok. Ya vamos a ver cómo vamos a comprobar que los números que se generen con la función random sean camaradas o ondulados. Pero bueno, aquí ya tenemos las listas donde los vamos a guardar, ok. Y bueno, vamos a hacer primero la función que me determinaría si un número es random o camarada o ondulado. Podemos usar un while. La longitud, bueno, primero un ciclo for, ok. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tres ciclos. El primer ciclo se van a generar dos números, uno camarada y uno ondulado. En el segundo ciclo se van a generar otros dos números, uno camarada y uno ondulado. Y en el tercer round se va a generar otro número, uno camarada y uno ondulado, ok. Entonces vamos a hacer for x in range del 1 al 4. ¿Qué está haciendo este range? Bueno, nos va a devolver un iterable del 1 al 3, es decir, nos va a devolver un iterable 1, 2, 3.
Y esto lo que va a hacer entonces for x in range, él va a hacer en el primer ciclo, va a valer x va a valer 1, el segundo va a valer x va a valer 2, y en el tercero x va a valer 3. Y se va a ejecutar 1, 2 y 3 veces, ¿ok? Porque queremos que se ejecute 3 veces para que genere 3 números de cada uno. Entonces con la primera comprobación, que es que el número random sea camarada. Entonces si la longitud, mientras la longitud de camarada sea menor que x, haz este código. ¿Qué va a pasar aquí? En el primer ciclo for, x va a valer 1, ¿verdad? Entonces este me va a preguntar, mientras la longitud de la lista camarada sea menor que 1, es decir, sea 0, tú vas a ejecutar esto. ¿Y qué va a hacer ese código? Bueno, va a ser una variable número aleatorio, y vamos a hacer igualar la random.random del 100 al 929. Y luego vamos a hacer una comprobación. Mira, dime si este número aleatorio es un número camarada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, podemos simplemente, un número camarada es un número que tiene todos los números iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a comprobar. Entonces vamos a hacer string, el casteo del número aleatorio que se generó en la primera posición, es decir, en la posición 0, sea igual a un casteo del número, el mismo número aleatorio, pero ahora en la posición 2. Estos son los index, pero recuerda que los index, este es el index 0, este es el index 1 y este es el index 2. El casteo del número aleatorio en la posición 3. ¿Esto qué está haciendo? Nos va a decir, mira, si se cumplen estas tres condiciones, es decir, que el número en el index 0, o sea, primero lo castea, ¿verdad? Primero lo castea con este string. String. Este es un casteo. Porque este genera un número entero. O sea, él va a generar esto, lo va a castear a un string y va a decir, mira, si en ese string, en la posición 0, es decir, esta, en la primera posición, pues, esta, es igual a ese mismo número, pero en la posición 2, es decir, esta, es igual al mismo número, pero en la posición 3, es decir, esta, en el index 0, 1 y 2, entonces un número camarada. ¿Ok? Porque bueno, el primer número es igual al segundo, es igual al tercero. Si eso se cumple, entonces tú me vas a agregar ese número a mi lista de camaradas. Entonces simplemente vas a hacer lista de camaradas, punto append, ¿cuál? El número aleatorio. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos esta comprobación? Esta condicional. Bueno, porque si aquí se genera el número, por ejemplo, este número, él no lo puede agregar a la lista de camaradas porque no cumple, no es un número camarada. Entonces, ¿qué va a hacer? Él no va a entrar en esta comprobación, va a volver a este ciclo while y va a decir, mira, esta lista sigue siendo 0, o sea, menor que 1 para el primer bicho. Sí, es menor porque todavía no se ha agregado nada. Entonces, él vuelve a generar otro número, qué sé yo, 870, y va a volver a hacer esta comprobación. No se va a cumplir porque estos números no son los tres iguales, y va a volver a preguntar, mira, la longitud sigue siendo 0, sí, porque no se ha agregado nada. Entonces él va a generar otro número random, hasta que por fin genere un número camarada, y él va a hacer, entonces va a preguntar, mira, el primero es igual al segundo igual al tercero, es decir, 888, sí. Ahorita sí vas a entrar aquí en este condicional, y vas entonces a agregar este número a esta lista, 888, ¿verdad? Él va a volver a este while y va a preguntar, mira, la longitud de camarada sigue siendo menor que 1 para el primer for. Y él va a decir, mira, no, o sea, no es menor que 1, es 1. Entonces este no va a entrar en este bloque de código. No va a entrar aquí y va a seguir para el siguiente bloque, ¿ok? Entonces él va a ejecutar esto, todo este código, hasta que sea un número camarada por esta condición, lo meta aquí, y esta lista ya no sea la longitud que necesita para meterse en este while y siga de largo, ¿ok? Entonces ahí ya estamos haciendo los números camaradas. Vamos a hacer los números ondulados, que simplemente son
básicamente lo mismo. Lista de ondulados sea menor que X. Copiamos esto, un número aleatorio del 100 al 999. Pero aquí la comprobación va a ser distinta, ¿no? Va a ser, mira, podemos hacerlo de dos maneras. La que a mí me gusta es esta, que es el mismo, el casteo del número aleatorio a string es igual al casteo del número aleatorio del número aleatorio, y le pasamos este método de cadenas de texto que es súper útil. Este método lo que hace es que nos voltea la cadena de texto, es decir, si nuestra cadena de texto es hola, él la va a voltear y la va a poner así. O sea, la va a voltear. El primero va a ser el último, el penúltimo va a ser el segundo, así, ¿verdad? Entonces él va a preguntar, mira, ¿esta es igual a la cadena volteada? Y eso no es lo mismo que el número ondulado, es decir, 1, 2, 1. Si aquí la volteo, empiezo a poner el último, 1, el penúltimo, 2 y el antepenúltimo, 1. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces si prueba que es un número ondulado, porque la volteó. Y si no lo fuera, por ejemplo, 1, 2, 3, aquí sería la cadena volteada, 3, 2, 1. Y aquí no entraría, es decir, no comprueba. Esa es una manera, usando este método de los strings, que lo que hace es que te voltea la cadena 2 veces 2 puntos menos 1. El voltea la cadena. Otra forma sería if string del número aleatorio en la primera posición es igual a string del número aleatorio en la posición 2, en el index 2, también entra. ¿Por qué? Porque entonces sería, por ejemplo, así. La posición 0, ¿cuál es? 1. Y la posición, el index 2, ¿cuál es? 1 también. Entonces, si ellos dos son iguales, este número es un ondulado, ¿verdad? O sea, lo que te importa es que los extremos sean iguales. Pero para este caso, que son solo 3 dígitos, ¿ok? Vamos entonces a quedarnos con este. Y hacemos entonces ahorita en este caso listas onduladas, .append número aleatorio. Y ya básicamente tenemos esto, que se va a recorrer 4 veces y nos va a generar 3 números, 3 para cada lista. Ok, y para esta también. 1, 2, 1. Ok. Entonces ya tenemos los números. Ahorita lo que queremos hacer es unas impresiones y decir cuál fue el ganador. Pero esto es el código, básicamente lo más importante. Entonces podemos hacer estos print, podemos hacer un print que diga, mira, en la primera iteración el usuario A tuvo tanto y el usuario B sacó tantos puntos. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer la distinción de si el usuario A es un camarada o si el usuario A es un ondulado, y si el usuario B es un camarada o un ondulado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con un condicional. Si el usuario A es un camarada, entonces me vas a hacer el print con el punto format. Le vamos a poner en el X. Pues. En el X round, es decir, para la primera iteración del ciclo for va a ser 1, luego 2, luego 3 en cada round. En el primer round, en el segundo round, en el tercer round, el jugador A tiene lista camaradas en X-1 puntos. Ok, podríamos hacerlo así, y el que va a hacer va a agarrar, y por ejemplo para el primer round, cuando X vale 1, él va a agarrar y esto vale 1 y esto va a valer 1. 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Él va a imprimir esto. En el primer round, el jugador A tiene lista camaradas en el index 0. El index 0 va a ser
el primer número que se agregue, ¿verdad? Por ejemplo este. Y bueno, entonces imprimir 111 puntos, 111 puntos. Esto es una manera de hacerlo. Porque así nos va a servir para todas las iteraciones, va a ser simplemente la X va a cambiar, ¿ok? Y podemos imprimir entonces aquí lo mismo, pero para el usuario B, ¿no? Le ponemos en el tal round, el jugador B tiene, y ahorita vamos a ver la lista ondulados, tal puntos. ¿Qué pasa? Porque usamos el condicional si el usuario A era camarada. Bueno, porque si de otra forma, nosotros no queremos imprimir que el usuario A tiene los elementos de la lista camarada, sino de la lista ondulados. Entonces decimos print en el tal round, el jugador A tiene tantos puntos de la lista ondulados, porque es cuando el jugador A tiene ondulados, le dijimos que eran ondulados, que fue lo que definimos aquí cuando empezamos, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos ya el programa casi listo. Si imprimimos esto y le decimos, mira, yo quiero que el usuario A sea camarada. Y él me imprime, mira, en el primer round el jugador A tiene 111 puntos. En el primer round el jugador B tiene 848 porque es ondulado, ¿verdad? En el segundo hizo 333 y aquí hizo 7 tal. Y en el tercero hizo 444 y aquí 747. Está funcionando bien, es decir, nos está comprobando bien, nos está haciendo bien estas comprobaciones y de paso nos está imprimiendo bien cuando el jugador es ondulado o camarada. Pues si ahorita lo hacemos que el jugador A sea ondulado, entonces tenemos en el primer round el jugador A tiene 828 puntos, es decir, un número ondulado, o sea que lo está haciendo bien. Si nos está poniendo los números de ondulados en A cuando decidimos que sea ondulado. Y bueno, aquí estamos viendo para cada iteración, para cada round, cuántos puntos hizo cada jugador. ¿Ok? En vez de tiene, pues hizo, creo que suena mejor. Porque tiene sería el acumulado, ¿verdad? Entonces, luego de que se ejecuten los 3 rounds, queremos mostrar quién fue el ganador, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tendríamos que hacer algo parecido a esto para determinar si el usuario fue camarada o ondulado, ¿ok? Miren el índice donde lo estoy poniendo. O sea, cuando termine todo el ciclo for es que se va a ejecutar esto. Y vamos a poner if usuario A es igual a camarada. Quiero que me imprimas lo siguiente. Bueno, si el usuario A es camarada, luego queremos hacer otra comprobación. Si la suma de la lista A, de la lista camaradas, es mayor que la suma de la lista ondulados, quiere decir que va a ganar el jugador que haya seleccionado camaradas, ¿verdad? Porque la lista camaradas es mayor que la lista ondulados. Entonces va a ganar el jugador que haya seleccionado camaradas. ¿Y quién fue ese jugador? Bueno, fue el usuario A. Ok, entonces hacemos simplemente el print. Ganó el jugador A. ¿Por qué? Porque la es el camarada. Y aquí estamos diciendo que lista camaradas es mayor. Con la suma de los elementos de lista camaradas. Y para el jugador B con la suma de los elementos de lista ondulados. Eso es cuando el jugador A es camarada y ganó la lista camaradas. Else, es decir, cuando el jugador A es camarada, pero ganó ondulados, que vamos a imprimir. Vamos a imprimir esto. Ganó el jugador B con ondulados, con la suma de los ondulados, y pero el jugador A con la suma de los camaradas. Porque A es camaradas y B es ondulados. Ahora, ¿qué pasa si A es ondulados y B es camaradas? Bueno, va a pasar justo lo contrario. Es decir, cuando el usuario A no sea camarada, es decir, que sea ondulado, y aquí pasa algo parecido. Si la suma de la lista A, de la lista camaradas, es mayor que la lista ondulados, en este caso tenemos que usuario A, ¿quién va a ser?
ondulados, ¿verdad? Porque cuando es camarada entra aquí. Y el usuario B es ondulado. Es camarada, perdón. Entonces él está preguntando aquí, mira, si la suma de los camaradas es mayor que la de los ondulados, ¿quién es camaradas? El usuario B. Entonces me va a decir, ganó el usuario B con la suma de los camaradas y perdió el usuario A con la suma de los ondulados, ¿verdad? Cuando la suma de la lista de los ondulados es mayor que la de los camaradas, ¿quién ganó? El usuario A. Entonces, ganó el usuario A con la suma de la lista de los ondulados y perdió el usuario B con la suma de la lista de los camaradas, ¿verdad? Y listo. Tendríamos el primer ejercicio. Si queremos ser camarada, entonces miren, aquí las camaradas nos está imprimiendo bien, tal, y me dice ganó el usuario B con tantos puntos y perdió el usuario A con tantos puntos. Si volvemos a ejecutar, ahora con ondulados, entonces nos está poniendo para ondulados, está bien, y nos dice ganó el usuario A con tantos puntos y perdió el B con tantos puntos. Fino. Bueno, ya tenemos el primer ejercicio hecho. 80 líneas de código, nada, menos 60. Ahora vamos con el otro ejercicio. Entonces, para el segundo problema nos dice, te han contratado una clínica veterinaria para desarrollar un software que les permita llevar un registro de todo lo que se hace en la clínica. El sistema debe tener lo siguiente, o sea, que va a tener distintas opciones. Selección del doctor de turno, mostrar la lista de los doctores que se adjuntan en el archivo del ejercicio y solicitar que se registre el número correspondiente al doctor que se usará el programa en ese momento. Ingreso de los datos de la mascota a tratar, nombre, edad, tipo, nombre del dueño, DNI del dueño, número de contacto del dueño. Ok, selección de él o los servicios a adquirir, puede ser una consulta, una operación, una peluquería. Impresión por consola de la factura, incluyendo el nombre del doctor, todos los datos relacionados a la mascota y el dueño, toda la información de los servicios adquiridos y el total a pagar. Ok. Si el nombre de la mascota tiene 3 vocales o más, el total a pagar será el número abundante más cercano por debajo de él. Es decir, si el total es de 50, terminará saliendo en 48. Si el total es 30, saldrá en 24. Ya vamos a ver que es un número abundante, o sea que por esto no se preocupen ahorita. Requerimientos técnicos, guardar la información de las mascotas en un diccionario. Ok. Que tenga como key para cada registro un ID autoincremental. Es decir, la key del primer objeto guardado será 1, del segundo 2 y así sucesivamente. Para evitar conflictos por nombre de mascota o por DNI del owner. Revisar en el diccionario mencionado anteriormente si ya la mascota está registrada. O sea, hay que ver validando el nombre de la mascota y el DNI del owner. Es decir, ver si ya la mascota está registrada en la base de datos para no volver a registrarla. Cuando se haga un pago, guardar en una lista de tuplas el nombre de la mascota, el DNI del owner, el nombre del doctor que atendió y el precio final del pago realizado. Una vez termine todo el proceso de selección del doctor, registro de mascotas, selección de servicios de facturación, deberá regresar al menú inicial para reiniciar el proceso. Y aquí un bono que es a la clínica veterinaria. Le gustaría saber quiénes son las 3 mascotas que van con más frecuencia, quiénes son los 3 owners con más mascotas y cuáles han sido los pagos más altos que se han hecho. Cada vez que el doctor vaya a comenzar su turno, deberá preguntarse si desea ver las estadísticas y en el caso de quererlo, mostrarlas. Ok, este está más largo, pero está fácil. Estos son los datos que les contaba que les damos en el título. Entonces dice, bueno, esta es la lista de los doctores. Esta es una lista en la que cada ítem es un diccionario que tiene la clave, por ejemplo, que tiene el nombre, consulta, key value, key price y el value 20. Tienes también el nombre de operación, el price 80, el nombre de peluquería, el price 30. Estos son estructuras combinadas, pero es una estructura súper fácil. Es simplemente una lista que tiene tres diccionarios. Este es un diccionario que tiene 2 key, name y price, y 2 value, el name consulta y el price, su value 20. Tiene otro diccionario que es este, que tiene operación y price 80, y tiene este diccionario que tiene name, peluquería y price 30. Tenemos el diccionario de las mascotas, que aquí nos decía que tenía que ser un diccionario,
tienes el tipo de... una lista con los tipos de pets, una lista con los pagos y una lista de vocales. Entonces, primero vamos a buscar, vamos a hacer una pequeña lista que tenga el requerimiento que nos dice aquí, que nos dice que nos va a dar un descuento. Aquí está: si el nombre de la mascota tiene 3 vocales o más, el total a pagar será el número abundante más cercano por debajo de él. Es decir, si el total es 50, terminará saliendo en 48. Si el total es 30, terminará saliendo en 24. ¿Qué es un número abundante? Bueno, aquí no los pone. Número abundante. Un número abundante es aquel que es menor a la suma de sus divisores positivos, excepto el mismo. Por ejemplo, 12 es abundante porque 1 más 2 más 3 más 4 más 6 es igual a 16, es mayor que 12. Es decir, todos los números que pueden dividir a 12, ¿qué números pueden dividir a 12? 1, 2, 3, 4 también lo puede dividir y 6 lo puede dividir. Y la suma de todos sus divisores es mayor que el mismo número, ¿ok? Entonces por eso es un número abundante. Aquí está, menos el mismo. Es decir, 12, si tú lo divides entre un divisor de 12, es 12. Otro divisor es 1, otro es 2, porque 12 entre 2 es 6. Otro es 3, que nos da 4. Otro es 4, que nos da 3. Otro es 6, que nos da 2. Y bueno, aquí dice que el mismo no, es decir, 12 no lo contamos. Y la suma de todos esos divisores es mayor a el mismo número. Un número no abundante, por ejemplo, el número 5, sus divisores son 1 y 5, pero que nos dicen que el mismo no puede ser, entonces es solo 1. Y la suma de sus divisores sería 1 más nada, y esto sería igual a 1. 1 es menor que 5, entonces el 5 no es un número abundante. Pero bueno, vamos a entonces hacer una lista de los números abundantes que nos podemos encontrar. ¿Y cuáles serían? Bueno, vamos a hacer la lista. Números abundantes. La vamos a poner vacía. Y vamos a hacer una función que por número en el rango de 15 a 131. ¿Ahí qué estamos haciendo? Bueno, simplemente estamos haciendo un range del número 15 al 131, que ese es el rango de precio que podemos tener nosotros, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos las 3 cosas, consulta, operación y peluquería, llegamos hasta 130. 20 más 80 más 30. Lo vamos a tener esta variable igualada a 0 y vamos a hacer un for d in range de 1 al número, es decir, al número que esté en este momento, me vas a comprobar, mira, el módulo del número es igual a 0. Si es 0, significa que este número es un divisor. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, me vas a hacer el divs más igual de if div mayor que el número, me vas a agregar ese número entonces a la lista de AB números, es decir, números absolutos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el primero va a ser un for de números en este rango, ¿ok? Y él va a preguntar, mira, qué sé yo, va a empezar con el 15. Y él va a decir, mira, por D en el rango de 15, es decir, de 1 hasta 15, que es el número. O sea, esto es una lista que tiene 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta 131. ¿Ok?
Pero en la primera iteración, el primer for, él va a empezar en 15, ¿verdad? Luego en 16 y así. Pero vamos con 15 para que se ilustre el ejemplo. Entonces aquí número va a ser igualado a 15, ¿verdad? Y aquí nos está preguntando, por D, o sea, por una variable cualquiera, en el rango de 1 a 15, 15 es num, o sea, es este, para el primer for. Si el número entre, es decir, 15, su módulo es igual a 0, o sea, 15, el módulo, o sea, 15 entre D, si su módulo es igual a 0, entonces me lo sumas. Entonces el que está haciendo, le está haciendo, mira, aquí está haciendo otro for, aquí va a ser un for del 1 al 15. Para la primera iteración D va a valer 1, ¿verdad? 15 entre 1 es igual a 0, sí. Entonces tú me vas a sumar aquí a la variable diffs. Él me va a sumar a la variable diffs. ¿Qué cosa? D. ¿Y D qué es en este caso? 1. Entonces 1. Luego va a seguir hacia del 1 al 15, ¿no? Entonces va a seguir con el siguiente que es 2. O sea que D va a valer 2 en este caso. Voy a poner la D aquí para que se ilustre. D va a valer 2. 15 entre 2. El módulo de 15 entre 2 es 0. Es decir, ¿la división es exacta? No. 15 entre 2 es 7. 7.5, no es exacta. Entonces ese número no se va a agregar aquí, no se va a sumar aquí. Luego va con el 3. El número 15 entre 3 es exacta. Sí. 5 es exacta. Entonces tú vas a agregar 3 aquí. 1 más 3, 4. Así va con el número 4. 15 entre 4 es exacta. No, entonces no lo va a sumar. Luego con el 5. ¿Es exacto? Sí, sí es exacto. O sea, el módulo es a 0. 15 entre 5 es 3 y su módulo es 0. Entonces sí se agrega el 5 a diffs. Entonces esto es 9 ahorita. Luego venimos con el 6. 15 entre 6, el módulo de 15 entre 6 es 0. No. Entonces este no va. Ahora con el 7. Tampoco. Con el 8 tampoco. 15 entre 8, su módulo no va a 0. Entre 9 tampoco. Entre 10 tampoco. Entre 11 tampoco. Entre así. Entonces ya no vamos a tener ningún otro número que se sume aquí. El otro único número que va a ser, el módulo va a ser exacto, va a ser 15, pero ya dijimos que 15 no lo estábamos contando. Según la definición de número abundante, excepto el mismo. Entonces ya entendiendo el funcionamiento, tenemos que las divisiones de 15 es 9. Y aquí nos pregunta, ¿las divs son mayores que el número? Bueno, no, porque las divisiones, o sea, la suma de esta variable es 9 y nuestro número es 15. Entonces él no lo va a agregar aquí. Luego, ¿qué va a pasar? Esto vuelve a 0. Ahora va con el número 16 y hace todo el proceso que hicimos con el número 16. Y lo mismo con el 17 y así hasta el 130. Y todos los números que cumplan con las condiciones, o sea, que al final las divisiones, la suma de los números que están en esta variable son mayores que el mismo, entonces sí me la va a agregar a esta lista. Y esos son todos los números abundantes que nos podemos encontrar. Si nosotros hacemos un print de esa lista, bueno, podemos ver cuáles son esos números abundantes, que son 18, 20, 24, hasta el 100 y 126. ¿Y qué nos estaban pidiendo aquí? Bueno, nos decían aquí, si el nombre de la mascota tiene tantas vocales, el total a pagar será el número abundante más cercano por debajo de él. Es decir, si el total es 50, terminará saliendo en 48, es decir, el número abundante más pequeño. Si el total es 30, saldría en 24, ¿ok? Ya tenemos esta lista, lo que tendríamos que hacer después es ubicar en cuánto sale la consulta
el total de todas las cosas que quisimos hacerle y agarrar el número abundante menor más cercano a él. Y ya, pero ya tenemos esto que es lo importante. Entonces ya teniendo eso, vamos entonces a hacer nuestro programita bien, que es como ya hemos hecho, while true, para que nuestro código se ejecute hasta que vea un break, ¿verdad? Y vamos a hacer un print. Y este print nos va a decir, mira, bienvenidos a tal clínica veterinaria. Lo va a copiar y ya. Bienvenido a la clínica veterinaria. Selecciona una opción, 1 para registrar una transacción, 2 para ver las estadísticas y 3 para salir. Porque queríamos registrar las mascotas, ¿verdad? Entonces, bueno. Hacemos el selection. Selection es igual a input, ¿verdad? Y hacemos la comprobación, que la comprobación es como siempre las hemos hecho. While selection sea distinto de 1 and selection sea distinto de 2 and selection sea distinto de 3. O sea, cuando se cumpla esto, es decir, que no, la selección no sea ni 1, ni 2, ni 3, me vas a volver a pedir la selección porque me estás ingresando algo indebido, algo incorrecto. O sea, me está ingresando otra cosa que no es ni 1, ni 2, ni 3. Y me vas a hacer un print, por favor ingrese una opción válida. Y me vas a volver a hacer el selection. Me lo vas a volver a pedir hasta que me ingrese 1, 2 o 3. Y vamos a hacer como siempre, if selection es igual a 1, me vas a ejecutar una cosa. Si selection es igual a 2, me vas a ejecutar otra cosa. Y si es 3, que sería cualquier otro caso, vas a salir del programa. Es decir, vas a salir. Hasta ahí todo bien. Entonces, en el primero teníamos que ingresar la mascota. Y le vamos a poner primero que nada, vamos a mostrar doctores. Y vamos a hacer un pequeño print que nos diga selección de doctores. Selección de doctores. Y vamos a simplemente imprimir todos los doctores de nuestra lista aquí. ¿Cómo los imprimimos? Bueno, con un for. For id in enumerate doctors. Me vas a hacer un print con el punto format y me vas a poner, mira, este más 1 punto el doctor en cuestión. ¿Qué está haciendo este for? Bueno, este id simplemente lo que va a hacer es que me va a agarrar y cada iteración del for me va a poner i en un número. Es decir, para la primera iteración i va a valer 0, para la segunda va a valer 1, para la tercera 2, para la cuarta 3 y así. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando la primera iteración, que es i es igual a 0, aquí él me va a imprimir i más 1, es decir, 0 más 1, 1. Él me va a imprimir 1 punto d, que sería el primer doctor, que sería Angela Johnson. Para el segundo i va a valer 1 y me va a hacer esto, i más 1, es decir, 2. Y el segundo doctor de la lista doctors, que sería David Kane. Y así con todo esto se nos va a imprimir algo así, ¿verdad? Lo podemos probar. A ver. Esto no va aquí. Y nos imprimió selección de doctores 1, Angela Johnson, y Jessica Cruz. Fino.
Ahorita, después de que nos muestran los doctores y qué más queremos hacer, entonces ahorita vamos a seleccionar al doctor. Doc index. Esto va a ser un input del usuario en el que no queremos que ingrese el número correspondiente al doctor que comenzará su turno. Y hacemos una comprobación igualita que las otras, que es mientras no sea numérico, es decir, no haya puesto 1, 2, 3 o 4, que sería cada uno de los doctores, o no está en el rango de la longitud de los doctores. ¿Esto qué significa? Bueno, en este caso la lista es de 4. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? La longitud de los doctores más 1, es decir, esto sería el range. 1 en 5, ¿verdad? ¿Y qué hacía 1 en 5? Me devolvía un iterable 1, 2, 3 y 4. Entonces él lo que está preguntando es, mira, si no es numérico o el índice no está en uno de estos números, entonces me ingresó algo mal y me va a decir, por favor, ingresa una opción válida y me lo va a volver a pedir. Luego podemos a pedir los datos del cliente, ¿no? Podemos hacer un simple print y ponemos datos cliente. Vamos a tener pet name. Vamos a la variable pet name, que va a ser, bueno, el input del usuario, y le vamos a decir, mira, ingrese el DNI, no, mentira, el nombre de la mascota. Ingrese el nombre de la mascota y vamos a hacer lo mismo que siempre. Comprobaciones. Aquí las estoy pegando para no tardarme tanto. Aquí, ¿qué comprobación estamos haciendo? Mira, si pet me puso un vacío o el pet.replace, es decir, yo voy a quitar los espacios, is alfa, o sea que no sea alfa, es decir, que él tenga por ejemplo un número, tú me vas a volver a pedir la vaina. Es decir, si yo pongo, qué sé yo, mi perrito se llama María, qué sé yo, María Karina. Si la perrita se llama María Karina, él me está diciendo, mira, es vacío, es decir, es un espacio, no sé qué. No, ok, por ahí bien. Y luego me va a decir, mira, petName.replace, es decir, me quitas los espacios y me los pones así. Es lo que va a hacer es esto, ¿verdad? Y luego me va a decir, eso me va a preguntar si es alfa, o sea, si todo es numérico, todo es alfabético. Sí, si todo eso se cumple, no va a volver a pedir el nombre. Si no se cumple, por ejemplo, tienes un 3 ahí atravesado, entonces sí va a entrar aquí y va a volver a pedirte, va a decir ingreso inválido el nombre de la mascota. ¿Por qué estamos haciendo este punto replace aquí del espacio? Bueno, porque este espacio nos considera un alfa, o sea, un carácter alfabético. Entonces, si no lo quitamos, él nos va a saltar el error, aunque esto sea puro número, es decir, hay que quitar ese espacio. Entonces aquí estamos validando que no sea ni vacío, ni un espacio nada más, ni que pongamos un número ahí atravesado. Bueno, porque un nombre generalmente no tiene número. Luego vamos a pedir el DNI del dueño. Y lo mismo, hacemos un input, ingresa el DNI del dueño. Mientras el DNI no sea numérico, o sea, no owner ID.isNumeric. Si es numérico, esto es true,
Y si le ponemos el not, esto se transforma en false, ¿ok? O el owner DNI sea igual a 0, es decir, el DNI no puede ser ni 0 ni puede ser letra, es decir, tiene que ser numérico y distinto de 0. Si no se cumplen esas condiciones, él va a entrar aquí y nos va a volver a pedir, dice ingreso inválido, ingresa el DNI del dueño. Es decir, aquí como ejemplo podemos tener, si el usuario ingresó el DNI 123, él va a preguntar, mira, owner DNI es .isNumeric, es decir, ¿es numérico? Sí. Y si esto es true, con el not delante, esto va a ser false, ¿ok? Y le voy a preguntar, mira, este 123 en int, lo casteamos a int, es igual a 0. Esto es false. ¿Qué está pasando? Que false or false es falso, es decir, no va a entrar aquí porque lo ingresamos bien y no va a volver a pedir la vaina. Si en cambio esto es 0, esto va a dar false, porque bueno, ¿por qué? Porque esto .isNumeric es 0, sí. Entonces esto es true, y si lo ponemos no, entonces false. Pero ¿qué pasa? ¿Es igual a el int de esto? ¿Es igual a 0? Sí, es true. Y al uno de los dos ser true con el or, es decir, él pregunta, ¿este o este es verdad? Sí, mira, este es verdad. Entonces tú me vas a volver a pedir aquí la vaina, vas a entrar aquí y me lo vas a pedir. Y si él pusiera una letra, entonces él pregunta owner.isNumeric y él me va a decir false. Y con el not me lo va a poner en true. ¿Ok? Y al ser esto true, bueno, él igual se va a meter aquí, es decir, esta condición se cumple y entra aquí y me lo vuelve a pedir. Para que se vea esa comprobación más o menos cómo funcionaba. Luego que nos decía el programa que había que revisar si ya la mascota existía en la base de datos. Si no existía, se le pedía otra información, ¿ok? Entonces aquí podemos tener una variable booleana que sea register. La vamos a inicializar en falso. Y el perro del momento. Y vamos a tener un diccionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a hacer un for key value in pets.items. ¿Se acuerdan de esto? Es list comprehension. Esto lo que me vuelve es una tupla con el key y el value de cada elemento en pets. Pets era este diccionario que está vacío por el momento, pero que se va a ir llenando. Entonces él me va a volver, por ejemplo, tuplas, o sea, distintas tuplas, con el key y el value del pet. Es decir, por ejemplo, el Tommy, o mentira, va a ser 1, Tommy, y así con cada uno de los elementos del diccionario. El key se va a igualar a este elemento y el value a este elemento. Entonces hacemos el ciclo for y ahorita preguntamos, mira, el value de pet name es igual a pet name punto capitalize, y que el value en el owner ID DNI, perdón, es igual a owner DNI. Entonces tú me vas a imprimir, mira, la mascota ya está ingresada en el sistema, y hacemos simplemente este print, que es, mira, la mascota ya existe en la base de datos, se procederá a la selección de los servicios. Es decir, no vamos a pedir los otros datos de la mascota porque se supone que ya está en la base de datos.
El register lo vamos a poner true y el current pet le vamos a poner simplemente el value, que va a ser el nombre de la mascota, ¿ok? Y le hacemos un break. Aquí estoy haciendo las dos comprobaciones que nos pedía, que es que me pregunte, mira, el nombre de la mascota es igual al nombre de la mascota que yo ingrese aquí. O sea, y que el DNI del dueño sea igual al DNI del dueño que yo ingresé aquí cuando le pedí los datos, aquí y aquí. Si esto es así, significa que la mascota ya existe. ¿Por qué? Porque bueno, si el nombre de la mascota y el DNI del dueño es el mismo, bueno, esa mascota es la misma. Pueden haber dos perritos que se llamen Jagger, pero bueno, si el dueño es el mismo, tú no vas a tener dos perros que se llamen Jagger. Es como estúpido. Entonces por eso se hace esa comprobación. Si es así, entonces ya está registrado, nos sale el mensaje. Esta variable booleana la ponemos como true y el current pet lo ponemos como el value, que va a ser el nombre del perrito gracias a este for, que es pets.items, que ya te dije que nos devuelve la tupla con el número y aquí el nombre, por ejemplo, Tommy. Entonces, value toma el valor de Tommy para esta tupla. Fino. Y luego hace el break del for para no terminar de hacer todo eso. Después hacemos if not, o sea, si no está registrado. Es decir, si no está la mascota aquí, esto va a ser false, ¿verdad? Esto sería false. Y no falso, ¿qué hace? True. Y si es true, bueno, entra en la condición, o sea, hace el código, ¿verdad? Entonces, if not register. Ahorita sí le vamos a pedir los otros datos de la mascota. Por ejemplo, el edad, el pet age. Le vamos a poner un input. Le vamos a decir ingrese la edad de la mascota. Le vamos a poner un while not pet age punto is numeric. Esto es simplemente una comprobación de que me está ingresando una edad numérica, pues. Int y si no es un número o es 0, bueno, tú me vas a volver a pedir los datos de la mascota. Aquí simplemente me está, mira, si la mascota no está registrada en nuestra lista diccionario de mascotas, entonces me vas a pedir los datos siguientes. La edad, me validas que la edad que me ingresó el usuario sea un parámetro correcto. Luego me vas a pedir los otros datos. ¿Qué más me va a pedir? El tipo de mascota, que la tenemos aquí, pet types. Aquí nos pedía la información, a ver qué era. Nombre, edad, ajá. Tipo, raza, nombre del dueño, DNI del dueño, número de contacto del dueño. O sea, hay que pedir todos esos números, todos esos parámetros. Entonces ahorita hacemos un for i pet in enumerate pet types. Esto es como cuando hacíamos el print de los doctores, ¿no? F punto y más 1. Esto es lo mismo. Aquí simplemente voy a imprimir 1, 2, 3, 4 tal. Y el nombre de cada mascota. PT. Aquí simplemente me va a escribir 1 y la primera mascota, que sería perro, gato o pájaro. O sea, 1 perro, 2 pájaro, tal, gato. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos, bueno, vamos a hacer el pet type, el input del pet type y la comprobación. Lo voy a copiar porque es más de lo mismo y no quiero perder tiempo. El pet type, es decir, vamos a poner entonces ingresar el input del usuario, que va a ser ingresar el número correspondiente a la mascota. Esto nos va a retornar un print así: perro,
2 gatos, pájaro, ¿verdad? Entonces aquí me está diciendo, mira, el pet type, si es distinto de 1, 2 o 3, entonces no estás ingresando un 1, 2 o 3, que es lo que correspondiente para perro, gato o pájaro. Entonces me vas a decir, mira, ingreso inválido, ingrésame el correspondiente. Un número correspondiente, el 1, el 2 o el 3. Las mismas validaciones que siempre. Esto es copy-paste, copy-paste. Luego vamos a con la raza, que sería pet breed. Y lo mismo. Lo va a copiar. Input, ingresa la raza de la mascota. Mientras el pet breed usa un espacio. O la raza de la mascota sea alfa. O sea, es alfa, es un carácter alfanumérico. Si esto pasa, o sea, si no cumple esto, que no sea alfanumérico y que no esté vacío, entonces tú te vas. Si no, me lo vuelves a pedir. Es decir, si aquí yo simplemente pongo un espacio, la raza no puede ser un espacio, la raza tiene que ser, o sea, no puedes dejarlo en blanco, tiene que ser algo. Y si me pones que la raza es un número, tampoco es válido, pues. Entonces me haces esta comprobación, que es la misma que hicimos aquí arriba para el nombre de la mascota, pero ahorita con la raza. Lo mismo vamos a hacer con el nombre del dueño. Owner name, vamos a ingresar el nombre del dueño, mientras lo mismo, literal es lo mismo. Si es vacío, es decir, si el usuario simplemente hizo un tap aquí en enter, o que él tiene un número, es decir, que no sea, por ejemplo, Máximo Tassinari, él va a volver a pedir el dato. Lo mismo con el teléfono. Owner phone, input, ingresa el número de teléfono del dueño, mientras no sea numérico o la longitud del número sea distinta a 11, vuélvemelo a pedir. ¿Por qué? Bueno, porque el número de teléfono aquí es 04, que sea 0412, tal, y estos son 4, más 4, 8, más 3, 11. Así es un número de teléfono en Venezuela. Si la longitud del número no es 11, lo ingresaste mal. O sea, tú no puedes ingresar un número de teléfono así. No. Y si no es numérico, tampoco. Entonces me lo vuelves a pedir. Y luego vamos a guardar toda esa info en el diccionario. ¿Y cómo la vamos a guardar? Bueno, simplemente current pet. Pets. En donde en la longitud de pets ya les voy a explicar cómo es esto. Esto es unas estructuras combinadas. Ya les voy a explicar qué significa. Significa que en current pet, ¿dónde está? Aquí, current pet va a ser un diccionario, ¿verdad? Y lo vamos a igualar, bueno, ¿a qué? A pets. En donde en la posición, la longitud de pets, es decir, si esto tiene, si pets tiene, pets ¿qué es? Pets es otro diccionario. Pets. Vamos a copiar esto para que se ilustre. Ajá. Si en la longitud de pets, es decir, si esto tiene dos elementos, por ejemplo. Entonces, aquí no es así, aquí es así. Aquí tenemos, por ejemplo, máximo 1, máximo 2. ¿Y qué va a hacer él? Bueno, en la lista pets, él va a agregar la longitud de esta lista, en este caso es 2, ¿verdad? Como el key en pets, es decir, entonces él va a agregar como key 2, y como value, él me va a agregar todo lo que yo le voy a poner aquí, que va a ser todos los datos que ingresé. Entonces, bueno, pero para hacerle el cuento corto, si yo aquí pongo, qué sé yo,
María, entonces él me va a agregar aquí María. ¿Ok? La longitud del diccionario para ese momento era 2. Entonces él me va a poner el key como 2 y el value así en este. Y me los va a guardar tanto en la lista entonces como en current pet para saber cuál es el pet que estamos trabajando en el momento. Bueno, pero esto no va a ser así, esto va a ser otro diccionarcito en el cual vamos a tener el nombre del pet y va a ser pet name punto capitalize. Ese va a ser el primer dato, el segundo dato. Bueno, los voy a copiar y los voy a pegar. La edad, un número, va a ser un número, coma, el tipo va a ser un número, el pet type -1. ¿Por qué? Porque recuérdense que tenemos aquí pet types, perro, gato y pájaro. Entonces él va a acceder al index. Es decir, si nosotros ingresamos 1, déjame copiar esto. Si nosotros ingresamos aquí, mira, yo quiero que el pet type sea el 1, sea un perro. Se acuerdan que esto era 1, perro. Dos gatos y así. Entonces si nosotros ingresamos 1 perro, entonces él guardaba, mira, él guardaba en pet type el valor de 1, ¿verdad? Y de paso lo guardaba en string. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo estamos convirtiendo a int, es decir, lo estamos convirtiendo en un número entero, 1, y le estamos restando 1, ¿verdad? Y esto va a ser 0. Entonces, ¿qué es 0 aquí? 0 aquí va a ser el index. ¿De qué? De esta lista, pet types. ¿Y cuál es el index 0? Perro. Entonces, ¿qué me está poniendo aquí? La clave pet type va a ser perro. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo básicamente. Ya quitamos todo esto que era la explicación. La raza, bueno, lo mismo. Capitalize para que esté nada con mayúscula. El dueño, el nombre del dueño, el DNI del dueño y el teléfono del dueño. Ya que tengamos todos los datos que queríamos, ahorita vamos a seleccionar el servicio a adquirir. Y vamos a hacer una lista que se va a llamar Selected Services. Y aquí vamos a ingresar todos los servicios que seleccionan. Nos recordamos que teníamos 3 servicios, entonces puede seleccionar 1, 2, 3 de los servicios y los vamos ingresando aquí en la listica. Aquí vamos a hacer un while true for i, s. Aquí que estamos haciendo, bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, imprimir simplemente los servicios con un ciclo for. Entonces él me va a imprimir servicio 1, el nombre del servicio y el precio. Servicio 2, el nombre del servicio y el precio. Y así. Lo vamos a pedir por input. Service igual a input. Y le vamos a decir ingrese uno de los datos solicitados, ¿ok? Y le hacemos la comprobación. Ajá, aquí me está pidiendo, mira, ingrese el número correspondiente, porque ya sabemos que él me va a poner que si 1, peluquería y el precio, 2, operación y el precio. Entonces tenemos que poner 1, 2 o 3 porque son los 3 servicios que tenemos, que es consulta, operación y peluquería. Hacemos la validación, si no es ni 1, ni 2, ni 3, me lo vuelves a pedir porque lo ingresó mal el usuario. Luego vamos a hacer if service
mentira. If services, es decir, la lista de los servicios. Entonces la selección del usuario -1 in select print, ya les voy a explicar qué es esto. Else ajá, ¿qué está pasando aquí? El primero me va a agarrar, mira. Si yo aquí dije, mira, yo seleccioné en este input que yo pongo, ¿verdad? Que pone el usuario que quiere seleccionar el servicio. Si él seleccionó el primero, que es peluquería, creo, entonces él va a agarrar, mira, de la lista de servicios, es decir, el diccionario de servicios, que está aquí arriba, ¿verdad? Ah, no, es una lista. Si yo seleccioné el primero, entonces tú vas a agarrar y en esa lista, en el index 1-1, es decir, en el index 0, ¿cuál es el index 0? Es una consulta, es este, ¿verdad? Es el primer elemento, es una consulta. ¿Y qué me está diciendo? Mira, si eso está en en esta, aquí lo escribí mal, en esta lista de los servicios seleccionados, entonces me va a decir, este servicio ya fue adquirido. ¿Por qué? Porque bueno, si ya lo adquirió, no los vas a volver a, no puedes adquirir una consulta 2 veces. En caso contrario, entonces me vas a agregar a esta lista de los servicios adquiridos, append, justamente el servicio del index que le estamos proponiendo, que en este caso es consulta. O sea, me va a agregar esto, que es un pequeño diccionario, en esta lista. Y ya. Ok, igual true, esto no se llama así. Ok. Y esto es while. Ahora, ¿qué más teníamos que hacer? Bueno, teníamos que preguntar, mira, si querías otro producto. Y si no, para que, bueno, que el programa se rompa. Es decir, si tú quieres una consulta nada más, entonces tú vas a preguntar, mira, ¿quieres otra cosa? No. Y si el usuario dice que sí, bueno, yo quiero una consulta y también quiero una operación para mi perro y también quiero peluquería. Entonces va a preguntar eso y vamos a hacerlo como un input simplemente. ¿Qué va a hacer? Que si desea otro servicio. Ajá, que si desea otro servicio. Entonces le pregunta, mira, la variable more, tú me vas a poner, ¿desea agregar otro producto? S para sí, N para no. Punto lower. Hacemos la comprobación de que el usuario ingresó efectivamente S o N. Si no, lo vuelve a pedir. Y si puso que no, es decir, que no quiere, va a hacer un break. ¿Qué va a hacer este break? Va a romper este ciclo while. ¿Ok? Este ciclo while. Esto está mal indexado ahorita que lo veo. Aquí sería selected. Claro, todo esto va aquí. Este break entonces va a romper ¿qué? Este ciclo while. ¿Ven?
todo este ciclo while. Que este ciclo while, ¿qué es lo que hacía? Bueno, él me imprimía todos los servicios, los precios, tal, me preguntaba, mira, qué servicio quiere adquirir, verificaba que no estuviera en la lista de servicios adquiridos ya por el usuario. Si no estaba, entonces le hacía el punto de append, es decir, lo agregaba a la lista de servicios seleccionados y le preguntaba al usuario si quería agregar otro servicio y volvía a hacer esto. Si no, se metía en este if, hacía el break, que me rompía este ciclo while y me dejaba preguntar por servicios y ya se quedaba esta lista como la teníamos hasta ese momento. Entonces todo este bloque está en este while. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya después de todo eso vamos a imprimir la factura. Imprimir factura. Y lo voy a pegar porque, bueno, mucho trabajo. Voy a gastar 3 horas aquí en el video. Pero es facilito, simplemente unos prints. Prints hace un resumen de compra, tal, datos del doctor, luego pone doctor, bueno, te das la lista de los doctores y vas a imprimir el doctor que esté, el doctor que yo puse, es decir, si yo puse el doctor 1, entonces 1 menos 1, 0. Y entonces me vas a imprimir el doctor en el index 0. ¿Cuál es el doctor en el index 0? Él se va a la lista y me pone el doctor en el index 0, es Angela Johnson, y me lo imprime. Y lo mismo con el perro, el año, el tipo, la raza, tal, y los datos del owner, que es que si el DNI, el nombre, el teléfono, bla, bla, bla. Me imprime esto. Los datos del dueño, datos de la mascota. Podemos correr el programa para ver si todo esta hora que hicimos full funciona. Esperemos. Entonces nos dice selección de un doctor. Yo queremos Angela Johnson. Ingrese el nombre de la mascota, que se llama Tommy. Ingresa el DNI del dueño, 7416. La de la mascota, tiene 10 años. Ingresa qué tipo de mascota es, un perro. Ingresa la raza de la mascota, es un pitbull. Ingresa el nombre del dueño, máximo. Ingresa el teléfono del dueño. ¿Qué quiero? Bueno, quiero una consulta. ¿Quieres otra cosa? Bueno, sí. Quiero peluquería. 3. ¿Quieres otra cosa? No, bueno, operación no quiero, pues. Entonces pongo no. Y me imprime todo fino. Resumen de la compra, doctora Angela Johnson, bien. Nombre de la mascota, Tommy 10, perro pitbull, dueño, máximo, mi número de teléfono. O sea, nos imprimió todo fino. Ya por ahí estamos ready. ¿Qué hay que hacer ahorita? Bueno, hay que calcular el descuento, todo eso. Que era otra de las cosas que nos pedía. Calcular descuento. Esto es lo de las vocales en el nombre. O sea, amount vowels, el amount de las vocales en el nombre. Discount. Simplemente vamos a poner 0 por el momento. El total en 0. Vamos a hacer un print que va a hacer, va a decir datos de los servicios. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer for s, o sea, por servicio en los servicios seleccionados, que recuérdense que es la lista de los servicios que yo seleccioné, que en este caso yo seleccioné consulta y peluquería. ¿Ok? Entonces por cada servicio en esa lista, que tiene 2 elementos, me vas a hacer un print. Bueno, para ver, quiero que me imprimas este print. Me imprime el nombre del servicio y el precio. O sea, por ejemplo, peluquería 20. Y agarras y entonces me imprimes ese, que sería el elemento de ese diccionario, de esa lista, que tenga price, es decir, el key price,
Y por ejemplo, si es 20, entonces aquí me va a poner total más 20, ¿verdad? O sea, más 20. O sea, él selecciona, él agarra. Por cada elemento en los servicios seleccionados, recuérdense que esto es una lista. Esto es una lista, pero ¿una lista de qué? Esto es una lista de diccionarios. O sea, cada elemento es un pequeño diccionario. Que ese pequeño diccionario que tiene dos elementos que son name, por ejemplo, consulta, y price, que puede ser, pues, qué sé yo, $20. Entonces, esta lista tiene, en este caso, un solo elemento, que es un diccionario, y en ese diccionario hay dos elementos que son, o sea, dos par valor, que son name consulta y price 20. Es decir, el key name, el key price y el valor del name consulta y el valor del price 20. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos imprimiendo, mira, de estas selected services me vas a recorrer esa lista, es decir, primero el primer elemento, ¿verdad? Luego, si tenemos otros, los demás. Entonces, para el primero sería este. Luego me dice, mira, de este elemento, de este diccionario, que es uno de los elementos de esta lista, imprímeme el valor del key name. ¿Cuál es el valor del key name? Consulta. Y luego imprímeme el valor del key price. ¿Cuál es? 20. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Y luego me está sumando este 20 aquí y ya. Eso es básicamente lo que hace esto. Luego verificamos lo de las vocales en el nombre. Por cada carácter en el nombre del perro. Si el carácter está en vocales, las vocales ya las teníamos aquí, es decir, esto. O sea, si nosotros tenemos el pet name, él me va a preguntar, mira, por cada vocal, cada carácter de Tommy, es decir, él va a empezar con la T. Él me va a preguntar, ¿T está en esta lista? No. ¿O está en esta lista? Sí. Ya tenemos uno. ¿M está en esta lista? No. ¿M está en esta lista? No. ¿Y está en esta lista? No. Entonces, el número de vocales va a ser 1 para Tommy. ¿Ok? Entonces, si lo consigue, o sea, si consigue la vaina en vocales, me va a sumar 1. En ese caso, Tommy nada más tendría una vocal. ¿Qué pasaba? Bueno, entonces teníamos que hacer el if, que es que si tenía 3 vocales, que no sé qué. Si el amount of vowels, que es aquí la sumatoria que se va haciendo, es mayor o igual a 3, entonces, por cada elemento in range de la longitud de Avenoms, que Avenoms es la lista que habíamos puesto aquí, que son todos los números abundantes que nos pueden salir en este rango. Esta lista ya está hecha, o sea, la podemos imprimir. Print. Es esta lista. Entonces aquí estamos preguntando, mira, en la longitud de esta lista, que bueno, no sé cuántos elementos tiene, qué sé yo, 20. Es decir, en i del 1 al 20, del 0 al 20. Si el i más 1 es menor que la longitud del álbum, y luego otro condicional, si es el elemento, por ejemplo, el 18, si estamos en i, en el primer elemento de este rango, es menor al total, imagínense que el total es 20, y el absolute del number en i más 1, es decir, sería 20, es mayor al total, mayor o igual al total, entonces me vas a hacer esto. O sea, ¿qué está pasando? Si nuestro total era 20, él me está preguntando, mira,
tu número está entre este y este. Si la respuesta es sí, entonces tú vas a hacer el discount, va a ser igual a el número menor, que es 18, ¿ok? En este caso lo que está haciendo es que, mira, si llegas al último número, ¿verdad? O sea, por ejemplo, imagínense que llegamos al 20. Y la longitud de Aves Numbers, es decir, de esta lista, es 21. Entonces 21 menos 1, 20. Entonces si la iteración por la que vamos y la longitud de la lista menos 1 es igual, entonces, y el descuento sigue siendo 0, me vas a agregar qué descuento. Bueno, el descuento, el más alto, en el que estemos parados, el index de la lista. Por ejemplo, si es 20, entonces nos va a agarrar 126 y nos va a poner ese descuento. Esto es cuando, bueno, cuando el precio obviamente se sale de 126, o sea que es mayor. Nos va entonces a hacer el descuento y nos lo va a poner en 126. ¿Se entiende? O sea, porque es el último elemento de la lista. Pues no está entre dos elementos que diga, mira, es 108 porque está entre este y este. Sino que como ya es el último, bueno, nos va a poner 126 nada más. De otra manera, bueno, simplemente el descuento va a ser el total. Es decir, que no se aplicó un descuento como tal. O sea, que no se puso, si era 62, que me lo bajó a 60, sino que se quedó en 62. ¿Por qué? Porque, bueno, el nombre del perrito no tenía las 3 vocales necesarias. Y luego vamos a terminar de imprimir la facturita, que es simplemente unas lineecitas, luego decimos el precio sin descuento va a ser al total, o sea, por ejemplo, 62, precio con descuento 60, es decir, que bajó al número abundante menor, que es discount, que fue lo que se puso aquí, discount es igual, taca taca. Luego guardamos la info de pago, es decir, for key value in pets items, if value es igual a current pet, pet index igual a key, y hacemos un break. Es decir, si el index del pet es igual al key de pets.items, pets que era, bueno, la lista de las mascotas que tenía, el diccionario de las mascotas que teníamos aquí. Y luego payments, que era aquí, una lista de los pagos que se han hecho. Le vamos a agregar ¿qué? Bueno, todo esto que vendría siendo una tupla que tiene el index del pet, el nombre del pet, el owner's ID, el doctor y el descuento. Entonces esto es una tupla que se agregó a la lista payments y ya para tener ese registro ahí, pues. Entonces vamos a correr el código para ver que todo funcione fino. Vamos a quitar este print de aquí arriba. ¿Dónde está? Quitamos este print. Y ahora podemos salir, fino. Eso no nos importaba tanto. Podemos entonces registrar una transacción. Queremos a Jessica Cruz, entonces ponemos 4. Datos del cliente, ingrese el nombre de la mascota, el DNI del dueño, la edad de la mascota, que ha sido 12 años, es un pájaro pues. La raza de la mascota, verga, no sé, perico. El nombre del dueño máximo, Tocinari. Teléfono del dueño, vamos a comprobar si el teléfono, ¿ves? No me deja. Tiene que ser un número y un número de 11 caracteres, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quiero una consulta, si quiero otra cosa, quiero una operación, si quiero otra cosa, quiero una peluquería. ¿Y qué pasa si agrego otra vez una consulta? Me dice este servicio ya fue adquirido, o sea, fino. Nos imprime la factura que nos imprimía antes con los datos, doctor, tal, tal, tal. Nos imprime los datos de los servicios que adquirimos los 3.
precio sin descuento y precio con descuento, bueno, lastimosamente no había descuento. ¿Y qué más? Y bueno, esto es el bono, que son las estadísticas, que no se las voy a explicar, se las voy a dejar para que las intenten hacer ustedes. No se las voy a explicar porque ya la prepa está demasiado larga, pero igual es un bono y está fino que lo intenten hacer ustedes. Si se quedan trancados pueden venir a revisar aquí. Y nada, eso.